La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, dijo confiar en que esta vez la oposición haya quedado convencida de que Nadine Heredia no postulará a las próximas elecciones presidenciales. Confiemos en que esta vez ya esta declaración por escrito que ha dado, ya que ha propuesto Nadine, pues satisfaga las dudas. Debemos de saber confiar en nuestras palabras, pero sobre todo debemos de entender de que hay temas mucho más importantes y que esta última vez en la que se puso el tema de esta posible postulación, pues ha distraído lamentablemente el discurso del 28 de julio. Pero en el caso de Nadine Heredia, el tema no es que el pueblo se lo pida o no, o que ella quiera o no, el tema está en la ley. Entonces, este marco que le ha creado la ley y que ella ha dicho que la va a respetar y tenemos que creer que la va a respetar, pues es la que impide. No es un tema de voluntades, es un tema de respeto a la ley. Y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, también se pronunció en el programa Buenas Noches con Augusto Álvarez Rodríguez sobre la publicación de la primera dama Nadine Heredia, rechazando su postulación a la presidencia en el 2016. En otro momento habló de la crisis de institucionalidad en el Parlamento. Todos estos cambios de muchos congresistas de bancada... Es un despelote el Congreso hoy en día, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Ahí hay un problema de institucionalidad que tenemos que ver cómo corregir, ¿no? Como país, ¿no? Probablemente ya no para este Congreso, porque a este Congreso le quedan 2 años de vida, pero creo que hay ciertas cosas en donde como peruanos tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? No puede haber tanto cambio. El post que ha mandado la primera dama me parece muy pertinente. Está muy saludable porque creo que calma aguas. Creo que innecesariamente levantadas por un grupo político Falconi no tenía que no tenía ninguna vinculación. Ahora, fue interesante. Ahora, acá nuevamente hay un juego político que vale la pena considerar. Ahora, más temprano, cuando iniciabas tu programa, tú decías, quizás se debió hacer al inicio. Lo que pasa es que a veces en política te enfrentas a la necesidad de negar lo que nunca afirmaste. O sea, cuando esto empezó... En los inicios, toda esta idea de que quería postular, se decía que lo niegue y la reflexión era, si yo nunca había firmado. Me parece que ayuda al debate político, me parece que además, y lo interesante, y yo no lo he logrado leer, te escuchaba ahora, es que lo que hace es un respeto a la institucionalidad y a la democracia. ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Todos tenemos que respetar los tiempos, los mandatos, entregar el gobierno a quien le corresponda por elección popular, sin ningún ánimo de enquistarse en el poder. Yo creo que es saludable para la institucionalidad, para la democracia, y qué bueno que lo haya puesto el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a continuar en esa línea, aunque no es el tema de fondo de la entrevista de esta tarde con el ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Milton Fongese, que nos acompaña aquí en Más que Noticias. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, van a pedir el voto de confianza con la premier Ana Jara en este ambiente enrarecido una vez más por ya la negada candidatura de la señora Nadine Heredia. El tema es que el asunto lo proponen desde su propia bancada. El señor Chejade una vez más sale a decir, no, si la Constitución no lo permite, pero ella es respetuosa de las leyes. Una vez más. Y eso los mina a ustedes y se va a pedir el voto de confianza con una bancada además disminuida, debilitada con la renuncia de estos, ya son 11 congresistas que los han abandonado de sus filas. Quiero escucharlo a usted. Bueno, lo primero es que no tengo nada que agregar a lo manifestado por la primera dama. Es claro que en un Estado de Derecho la ley se cumple y no entra uno a la hipótesis de como si la ley no me favorece, entonces la cambio para que me favorezca en la medida que la Constitución lo prohíba. No lo prohíba. Entonces, es absolutamente claro. Yo no, en la Constitución no dice que uno no puede cometer asaltos y eso es la ley, es código penal. Entonces, yo no asalto y después cambio la ley. Ese es un argumento que no va con nosotros. El tema es claro, la ley lo prohíbe y no ha habido ni hay la voluntad política de dicha candidatura, así que para mí el tema está cerrado, zanjado. Es clarísimo. Zanjado. ¿No? Claro, ahora, el tema de la bancada, porque sospecho que aún con la negativa expresa de la primera dama van a llegar al Congreso y las bancadas de oposición, porque ya Luis Iberico ha dicho, no somos la oposición quienes proponemos el tema, sino viene desde las propias filas del nacionalismo. Y sospecho que el voto de confianza una vez más va a estar condicionado al tema de la pareja presidencial, cuando la figura es el presidente quien gobierna y no lo hace con su esposa, ¿no?
Bueno, son las reglas de la democracia, que un gabinete nuevo tenga que ir a rendir cuentas al Congreso, y el Congreso tiene toda la autonomía para darnos o no la confianza. Y la Constitución en ese caso prevé este mecanismo y otros de juego democrático que permiten una gobernabilidad de mediano y largo plazo del país. En ese sentido, el gabinete va tranquilo, va con la conciencia de que estamos haciendo lo mejor que se puede para enrumbar el país hacia un crecimiento largo, sostenido e inclusivo. De hecho, las medidas que hemos venido tomando en los últimos 2 meses han sido importantes en el sentido de consolidar, ahora que pasamos la mitad del gobierno, consolidar esta estrategia de crecimiento con inclusión y reactivar la economía en la medida de lo que está en manos de la autoridad, sin hacer un descalabro fiscal, poder proponer a la ciudadanía, ¿no? Con una bancada menos 11 miembros, se quedan un poco en manos o hipotecados a sus socios políticos. Se hablaba de negociaciones con Solidaridad Nacional, bueno, no negociaciones, pero Perú Posible, digamos, ahora un poco que se queda con la sartén por el mango. O sea, ahora dependen de sus socios políticos en el Congreso para lograr pasar la valla. Bueno, yo creo que además de alguna manera eso también es bueno. Saber que nosotros la confianza requiere no solamente de tu grupo político, sino de otros grupos políticos en los que nosotros tenemos que convencer que lo que estamos planteando y lo que estamos haciendo es lo mejor para el país. Creo que es mejor para todos y nos esfuerza a ser todavía más claros y más precisos en todas las medidas que desde nuestras carteras proponemos al Parlamento. Bien, pasemos al tema de construcción, porque han habido anuncios importantes. Se ha anunciado una etapa de proyectos masivos de vivienda urbana. Así es. ¿Cuál es la meta y cuál es el déficit de viviendas y para qué sector está apuntando? De acuerdo. El déficit de viviendas en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística, es aproximadamente entre 400 y 500 mil viviendas al año. Es un déficit, sin embargo, que comparado con otros países similares al Perú no es tan importante. El déficit más importante en el país es un déficit que se denomina cualitativo, que asciende a 1,5 millones de viviendas. ¿Y qué es el déficit cualitativo? Es que si bien yo tengo mi casita no tiene la calidad adecuada para que yo forme mi hogar en ella. Que es más o menos como el 80 al 85% de las viviendas en calidad de precarias. Así es, ¿no? Así es. Sí, es básicamente aquellas viviendas que se edificaron sobre un suelo muchas veces que no era apto, que se hizo utilizando materiales que no eran de calidad y que no se hizo con especialistas, no se hizo el maestrito de obra. Así es, no se hizo ni con el ingeniero, ni con el arquitecto, y mucho menos con licencia municipal. Claro. Entonces, esa es la vivienda que está en mala calidad y que denominamos déficit cuantitativo. Lo que estamos haciendo en el gobierno cualitativo es ese. Ese es el déficit cualitativo, porque tengo mi vivienda, claro, pero el día que venga un terremoto se va a caer. Entonces no es una vivienda que tampoco hoy día me da la calidad necesaria para que mi familia esté en el mejor estado de salud. Ya, entonces este déficit cualitativo entra a este programa de reforzamiento estructural de viviendas vulnerables. Así es. Entonces se cruzan ambos programas, el de esta etapa de proyectos masivos y la de reforzamiento estructural. Así es. A ver, son dos programas que son complementarios, ¿ya? El primer programa, el de los 100 millones, que es un bono de reforzamiento estructural, es un programa hecho para aquella familia que sabe que está en un hogar con estas características,
pueda venir y solicitar ese bono para reforzar su vivienda, para que si viene un terremoto, por lo menos un área de la casa esté en condiciones de garantizar mi supervivencia. Ese es un programa. Pero a lo que se ha puesto más énfasis ahora en el mensaje de 28 de julio que anunció el presidente de la República es la inyección de 500 millones de soles para financiar de esos 500, 300 millones para techo propio y 200 millones para el crédito Mi Vivienda. Techo propio, ¿qué es? Es varias cosas. Techo propio es un subsidio del gobierno para mejorar el acceso a vivienda de la población pobre, que muchas veces puede tener... O sea, el que no tiene y quiere acceder a un proyecto que se esté construyendo y tener un departamento, una casa en estos complejos habitacionales grandes. Es incluso... es un segmento más bajo que eso. Yo tengo un lote, tengo mi título de COFOPRI, quiero construir en él algo que no sean 4 esteras, usando materiales muy precarios, y con este subsidio puedo financiarme un módulo básico. Un módulo básico es 35 metros cuadrados con material noble, con un área común, un dormitorio, un baño, y hecho con supervisión técnica adecuada y con las características adecuadas. Ese módulo básico me permitirá en el futuro ir ampliando conforme el hogar va teniendo mejores ingresos y tengo solucionada la vía hacia futuro. Exacto. Pero no solamente se remite a eso, porque de repente yo soy un hogar en extrema pobreza, vivo en la casa de mis padres lograron hacer el primer piso con material noble y yo puedo construirlo en el segundo piso. Y entonces este bono familiar habitacional me sirve para vivir en el segundo piso o para ampliar la casa de los padres hacia los costados y poder hacer yo ahí mi módulo básico. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este bono? Es que está enmarcado en el programa Techo Propio, ¿no? Así es, son los de Techo Propio. Tener el título, tener un título de propiedad, o que la casa donde voy a hacer la ampliación esté todo saneado. Esté saneado, efectivamente, igual el lote, porque no se trata de promover invasiones. Claro, ¿no? Lógico. Y también por un tema de nivel de ingresos. Así es. La familia tiene un nivel de ingreso mínimo que en este momento estamos revisando, porque estamos adaptando todas las cifras del programa Techo Propios, pero la idea es que sean hogares de bajo ingreso, ¿no? Techo Propio es un subsidio para pobreza y extrema pobreza, y tenemos que estar en el marco del CISFO y toda la focalización, porque no se trata de que yo reciba un subsidio, eso no tiene ningún sentido, es para la gente que está en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Y para eso es el subsidio. Esto, como digo, va a hacer que la capacidad de promoción de viviendas de techo propio se duplique en el año. Nuestra meta es, con estos 300 millones, poder promover 20.000 soluciones habitacionales adicionales a las 20.000 que se promueven año a año, con lo cual podemos llegar a un rango entre 35 y 40.000 viviendas dentro del mecanismo Techo Propio. Esto respecto a los 300 millones, pero y desagregó otros 200 que irían a Mi Vivienda. A Mi Vivienda.